30 kilómetros de arroyos entubados. Más de 150.000 vecinos que ya no se preocupan por las inundaciones. Porque lo importante no siempre se ve y porque sabemos lo que es importante. Merlo crece con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Futurar, pensar y hacer. ¿Cómo va, Carlos? Karina, ¿cómo estamos? Muy bien. Una vez más diciendo que es una semana muy movida. Yo te diría más que movida, tumultuosa. Una semana definitoria. No es casual lo que estamos viviendo. Cierre de listas dentro de pocas horas. El sábado a las 24 horas se cierra ya definitivamente quiénes van a ser los precandidatos completo, desde el presidente hasta el último concejal, al menos en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires con legisladores, y que indudablemente, como todo cierre de listas, históricamente son semanas de idas y vueltas. Creo que acá, a su vez, el diablo metió la cola y vimos durante este fin de semana extra large situaciones de muchísima violencia. El fin de semana en Purmamarca y el Día de la Bandera, específicamente en San Salvador de Jujuy, donde realmente vimos escenas lamentables, escenas de violencia, de incendios. Que parecían retrotraernos en el tiempo a un pasado penoso de la Argentina. Sí, totalmente. Que no parece superado. Totalmente, y creo que situaciones que no le hacen nada bien, porque el nivel de incertidumbre que la economía argentina tiene, donde estás en plena negociación con el Fondo Monetario, que lo que le estamos pidiendo es adelántenos la plata para poder llegar bien a fin de año. Esto no está sucediendo, el fondo que está diciendo sí, pero ese pero es devaluar, la devaluación el gobierno nacional no la quiere hacer, se produjeron demasiados sismas en el gobierno nacional. O sea, toda esta situación genera una incertidumbre política y donde cada vez está más alejado la sociedad. Creo que lo que vimos el domingo último pasado en el Chaco, que algo vamos a decir en el editorial, pero creo que hay un dato contundente. Más del 40% de los chaqueños no fueron a votar y hubo casi 2 dígitos. Tocó 9, y moneditas el voto blanco. O sea que indudablemente la situación de muchísimos ciudadanos argentinos están cada vez más alejados de una dirigencia cada vez, como lo venimos diciendo hace mucho tiempo, Cari, muy endogámica, muy en su mundo, muy en sus preocupaciones y mirando de espaldas a las preocupaciones y necesidades de la sociedad. Mientras tanto, en el sector agropecuario, de manera individual, cada uno de los dirigentes de la denominada Mesa de Enlace, que incluye tanto a confederaciones rurales como a la rural, a la Federación Agraria, que incluye a los pequeños y medianos productores, y a los cooperativistas, que hace muy poquito, de manera individual, recibieron la visita del ministro de Economía, Sergio Massa, que prometió y concretó el desembolso de ayuda económica para algunos productores cooperativistas, se manifestaron en favor de conservar las instituciones democráticas, refiriéndose a Jujuy, y mientras nosotros estamos llevando adelante este programa, el denominado Grupo de los 6 también está preparando una manifestación en función de esta dirección, ¿no? Sostener las instituciones democráticas y los reclamos por los canales conducentes y adecuados. Y con relación a lo que decías hace instantes con respecto a volver al pasado, hay un dato muy preocupante. Decimos siempre, por lo menos desde este espacio, que la historia de la carne, la ganadería, la industria, el comercio, la carne al plato, y hablamos generalmente de la carne vacuna, mucho tiene que ver con el estado de ánimo de la Argentina toda, de la ciudadanía. Y vamos a dar un informe de CICRA que habla de dos datos
paradójicos que tienen que ver con la producción, pero también con el consumo. Y atención con la faena de hembras. No volver al pasado. Okay. Comenzamos entonces. Hace muchos años atrás, un importante dirigente político me dijo algo que año tras año lo vengo visualizando. Y decía este dirigente político, en los cierres de listas salen a la superficie las miserias humanas más grandes. Ahí se ve, digamos, lo peor de la política, la defensa irrestricta de lo de uno. O sea, tratando de, como sea, estar en una lista para un cargo electivo. Y creo que es lo que estamos viviendo en estos momentos. O sea, faltan muy pocas horas para saber quiénes van a ser los candidatos que representarán a las distintas coaliciones a las elecciones internas y abiertas y simultáneas del 13 de agosto. E inexorablemente estamos viviendo una situación de incertidumbre muy complicada y donde van proliferando permanentemente los problemas. Estamos viendo dos hechos de magnitud. Uno en la provincia del Chaco, con la muerte de una ciudadana chaqueña, con la desaparición de una ciudadana chaqueña que todavía no se está sabiendo bien qué pasó, se avanzó mucho y donde hubo de alguna manera una manifestación muy clara hacia el oficialismo local. El domingo próximo pasado hubo elecciones y donde se dieron 3 datos políticos de magnitud. Primero, más del 40% de los jujeños no fueron a votar. O sea que la abstención fue fuertísima. Segundo, otro dato de magnitud. El voto en blanco llegó al 9%. Tercero, un dirigente del riñón fuerte de Cristina Fernández de Kirchner, con intenciones de ser precandidato a presidente de la República también, Jorge Capitanich, gobernador de la provincia y candidato a repetir el mismo cargo en el Chaco, perdió. Digamos, la coalición Juntos por el Cambio ganó esa elección con un dato también importante: se generó una renovación en el Chaco. El líder histórico del radicalismo chaqueño es el ex gobernador y ex diputado Ángel Rosa, que patrocinaba a uno de los precandidatos. El otro precandidato, apoyado fuertemente por los dos dirigentes máximos del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, se puso en esa interna y al imponerse en esa interna hoy es el precandidato de esa coalición. Me parece que son algunos datos que hay que tenerlo en cuenta en el devenir largo que estamos viviendo de cara a las elecciones nacionales. Y el segundo tema lo vimos este fin de semana pasado en la provincia de Jujuy, que acá también es digno de mencionar algunos temas que tienen que ver con el accionar político del gobernador Gerardo Morales, con aspiraciones nacionales importantes, convoca a una reforma de la Constitución que se cumplen todos los pasos se cumplieron, pero indudablemente faltaba el consenso general. Creo que esto surge más por las necesidades personales de posicionamiento nacional de Gerardo Morales y indudablemente cuando no hay un consenso, una charla muy fuerte políticamente, pueden pasar situaciones como la que se vivieron en Jujuy el día sábado a la noche y el día de la bandera. ¿Por qué divido en dos? Porque entre el sábado a última hora y el domingo a primera hora hubo
una represión muy fuerte a los pueblos originarios en la ciudad de Purmamarca, que llevó a que el gobernador Morales deje de lado 2 artículos que se referían específicamente a los pueblos originarios, los dejaron de lado y volvieron nuevamente a la Constitución de 1986. Distinto es el caso de lo que pasó el Día de la Bandera, el martes, en San Salvador de Jujuy, la capital jujeña. Ahí sí creo que hubo, no espontáneamente, una pueblada. Creo que fue preparada y que generó destrozos fuertes, heridos, sociedad civil, donde han perdido bienes materiales, una invasión a uno de los poderes del Estado, en este caso el poder legislativo. Creo que eso generó una situación donde hoy tenemos a un gobernador que se pudo victimizar, que pudo, digamos, plantarse ante la sociedad jujeña y ante la sociedad argentina de un grado de violencia externa, porque la gran mayoría no era jujeño, y que lo vimos todos prácticamente en cadena nacional. Creo que el arte de la política siempre es el diálogo. Y lamentablemente en la Argentina el diálogo político cada vez está más alejado. Cada uno quiere imponer sus propias condiciones, sus propias necesidades, sus propios intereses. En la medida que sigamos en estas lamentables situaciones, creo que cada vez vamos a estar más alejados, más disociados la dirigencia política de la sociedad. Y para terminar, si me permiten, 2 datitos nada más, para que vean lo que de alguna manera está sucediendo en este año electoral, pero que hay algunos datos que a mí me gustaría rescatar. ¿Por qué? En el día de ayer se abrió la válvula con la que comenzó el llenado del gasoducto Néstor Kirchner, que se terminará el próximo 9 de julio. Es el primer tramo que va desde la ciudad de Tratayén, en Neuquén, hasta Salliqueló, provincia de Buenos Aires. Es un gasoducto importantísimo que se va a inaugurar el 9 de julio, como dije anteriormente, pero que esto permitiría un ahorro de 4.200 millones de dólares. Lo marco porque estos son hechos de muchísima importancia para la República Argentina y que la dirigencia política, lamentablemente, en estas situaciones que se están viviendo, pasa a ser una noticia de segundo o tercer orden. Y para terminar, leyendo días pasados un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, donde manifiesta ese estudio que el 19,9% de los asalariados formales viven en hogares pobres y el 38,4% de trabajadores no formalizados viven en hogares pobres. ¿Cuál es el dato? Que el 30,1% de los trabajadores que son jefes de hogar son pobres. Este me parece que es el dato en el cual la dirigencia política tiene que encarar toda la energía para poder entender, trabajar, y fundamentalmente hay algo que la Argentina hace mucho tiempo no tiene: futuro. Poder visualizar futuro. Cuando vemos que el 19, casi el 20% de trabajadores formales viven en hogares pobres, está claro que la dificultad central, por más que peleas entre Unión por la Patria, libertarios, Juntos por el Cambio, si no encaran el verdadero drama que tiene hoy la sociedad argentina, cada vez vamos a estar más lejos de las soluciones.
Lo habíamos anticipado con Carlos Germano. La historia de la carne en la Argentina está muy ligado a nuestro estado de ánimo. Y si no, fíjate en estos datos que te voy a comentar ahora. Por cierto, son paradójicos, pero contundentes. La sequía, que se iba, pero no se fue, sigue marcando el ritmo de faena con un incremento promedio de 130.000 cabezas mensuales en comparación con los mismos meses del año 2022. Una mayor faena es una buena noticia. En este caso está ligada a la sequía, es decir, a la necesidad de los productores de deshacerse de esos animales, por lo que incrementa el costo de la alimentación de los mismos. A medida que va avanzando el año se consolida este escenario elevado y creciente de un nivel de faena de hacienda vacuna que se combina, y aquí atención, con una creciente participación de las hembras en la faena total. Es el segundo mes consecutivo que se ubica por encima del intervalo que consiste con el sostenimiento de las existencias bovinas, es decir, por encima del 45% del total de los animales enviados a faena son hembras, y eso enciende una luz amarilla. Pero hay que decir que no fue del 45%, fue más alto, fue de casi el 48% en un solo mes. Y si hiciéramos el acumulado de los primeros 5 meses del año, alcanzó el 47%. En mayo, la industria frigorífica faenó 1.280.000 cabezas. Quiere decir que es un incremento del 15% interanual. En enero-mayo de este año, un conjunto de 366 establecimientos faenaron 6 millones de cabezas de hacienda vacuna, 12% más que en los primeros 5 meses del 2022. Fue el quinto más elevado entre los últimos 44 eneros-mayo. Qué buena noticia, dirán ustedes. Atenti, este mismo récord se alcanzó en el año 2009, cuando lo que se denominó política antiganadera diezmó el stock vacuno de la República Argentina, combinado con una profunda sequía como la que se está viviendo. Por otra parte, insistimos con el tema de la participación de las hembras en la faena. Recordemos que subió al 47,3% en los primeros 5 meses del año, aunque debemos decirlo, está por debajo de los récords que se alcanzaron en el año 2008 y 2009, donde hubo un altísimo índice de faena, lo cual hizo que luego se resintiera el stock vacuno. Finalmente, ¿qué pasó con el consumo de la carne? Siempre insistimos, de la carne bovina. Bien, una vez más, el acumulado en el precio en lo que va del año con relación al acumulado de la inflación en lo que va del año pone al precio de la carne al mostrador por debajo de la inflación. Esta sería la razón por la cual en mayo el promedio móvil, siempre hablamos de los últimos 12 meses, el promedio ponderado per cápita anual, se ubicó en unos 50,4 kilos. Esto implica un incremento de poco más del 4,5%, lo cual quiere decir que estamos hablando de 2,2 kilos más per cápita. Recordemos que si a esto le sumamos la ingesta de carne porcina y de carne aviar, nos encontramos cerca de los 100 kilogramos per cápita anual de proteína animal, lo cual nos ubica entre los países que más proteína animal consumen a nivel mundial. La carne argentina, ligadísima siempre a nuestra propia historia. Te presentamos ahora una apretadísima síntesis de nuestro invitado, el campo y la política. Ángeles Naveira es secretaria de la Fundación Barbechando. Es contadora pública y licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina. Es asesora impositiva de empresas agropecuarias y miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Pertenece a una familia de productores agropecuarios de Coronel Vidal, en la provincia de Buenos Aires. Está casada y tiene 3 hijos. Hacemos ahora una pausa. Y ya tenemos al invitado en el estudio, así que después de la pausa empezamos el reportaje.
Bueno, hoy tenemos el gusto de tener a una contadora pública nacional, Ángeles Naveira, pero no por su profesión, sino porque es secretaria de la Fundación Barbechando. Gracias por estar acá. Hola Carlos, muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio. Fundación Barbechando, correcto. Soy secretaria de la Fundación Barbechando. Bueno, yo lo que quiero, cortito, explicarle a la gente qué es la Fundación Barbechando. Bueno, la Fundación Barbechando somos productores agropecuarios, empresas e instituciones del agro, que allá en el 2008, una época muy difícil para todo lo que fue el campo en la Argentina, con la 125, decidimos que el lugar donde teníamos que dar la discusión era el Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque ahí fue donde se votó, con el famoso no positivo, un stop, un basta a un exceso que era un cobro de derechos de exportación extraordinario. Y ahí dijimos, mirá esta casa de la democracia, y desde ahí nos hicimos fanáticos del Congreso. Y ahí es donde vamos a trabajar junto a los legisladores para llevarles propuestas, información. Tienen que conocer el sector productivo de la Argentina para poder legislar y sacar leyes que nos sirvan. Si no lo conocen, las leyes no van a servir. Ese es nuestro objetivo. Y a su vez me parece terminar con algunos prejuicios que mucha dirigencia política tiene con respecto al campo, a la agroindustria, que a pesar de ser el ingreso más genuino de la Argentina, importante, es como que siguen con viejos conceptos de principios del siglo pasado, ¿no? Es así. Hay en Barbechando decimos, hay un divorcio entre el campo y la política, entre los políticos y el agro. Y no nos vamos a parar a decir el por qué, no nos importa. Lo que pasó, pasó. Miremos para adelante. Y esa es nuestra propuesta. Y nos pasa de ir al despacho de un legislador y nos dice, pero porque ustedes, datos, información. Vamos a ver a un legislador de Santa Fe y llevamos a un productor de Santa Fe, que quizás nacieron a 200 kilómetros de distancia. Y se conocen. Y empezás a desarmar esas capas que hay, que son las que te ponen los frenos a poder llegar a la persona que hay atrás. Y vos también como persona te mostrás desde ese lugar. Y ahí es donde empezás a hacer la diferencia. Te escuchan, te aceptan. Y Fundación Barbechando es apartidaria. Nosotros somos una fundación política que hablamos con todos los partidos políticos. Al que nos abre la puerta, le llevamos propuestas. Al que nos viene con una consulta, le damos una respuesta. Y trabajamos en red. Somos ya casi 400 productores e instituciones del agro a disposición del Congreso de la Nación. Y eso es lo que les vamos a decir. De lo que necesites, de la producción que sea, de ganadería, de agricultura, de economías regionales. Tenemos barbechantes en toda la Argentina. O sea, está es a nivel nacional. Fundación Barbechando está en toda la República Argentina y tenemos además 3 nodos. Obviamente el nodo Córdoba tomó la iniciativa porque así son los cordobeses, van para adelante con todo. Tenemos un responsable del nodo Córdoba con todos los productores de Córdoba a disposición de la legislatura cordobesa. Tenemos un nodo en Santa Fe y tenemos un nodo en Buenos Aires. Y nuestra oficina central acá en la capital federal a 200 metros del Congreso. Nuestra casa, después de muchos años, logramos tener un espacio propio al que están invitados todos los que quieran venir a trabajar con el Congreso. Y decime una cosa, Ángeles, ¿y pueden, porque por lo que veo, productores, y pueden compatibilizar bien con las entidades, con las 4 entidades fuertes del campo? Hay conexión, hay diálogo, no hay esos egos. Eso divertido, contámela de adentro. Tenemos una excelente relación con la mesa de enlace y te diría que el 50% de los miembros de Barbechando pertenecen a alguna de las 4 instituciones. De hecho, Barbechando ha hecho un trabajo enorme incorporando no solamente productores, invitamos también a las instituciones a que sean parte de Barbechando. No nos pongamos más logos, no nos pongamos más quién delante de quién. Y hoy, algunos de la mesa de enlace están también en Barbechando. Trabajamos juntos, hacemos mesas de trabajo, discutimos posiciones donde tenemos diferencias. Nos sentamos con Federación Agraria, nos sentamos con Coninagro, con CRA y con la sociedad rural. Y salen ideas excelentes. Cuando logramos romper todas las cosas que nos separan, que seguramente hay muchas entre un productor más grande y un productor más chiquito, te encontrás que la esencia es la misma. Entonces esas barreras se van rompiendo, trabajando uno a uno
con todas las distintas partes. Así que Barbechando trabaja en red, con las técnicas, con CREA, con APRESID, trabajamos con la mesa de enlace, mesas de enlace provinciales. ¿Y la política lo entiende esto? Digamos, la dirigencia política lo entiende, digamos, a veces, porque es difícil por ahí romper esos prejuicios ideológicos de antaño y yo no sé, viste, a veces es como que hay nos quedamos entre los 60 y los 70 y nos cuesta, a una dirigencia le cuesta mucho evolucionar y mirar al mundo de otra manera, ¿no? Sí, es exactamente como lo describiste. El divorcio no es solo entre la política y el campo, el agro y los políticos, sino que también dentro de nuestro propio sector productivo tenemos distintas miradas. En Barbechando aprendimos a respetar absolutamente todo, porque es la única manera de crear vínculos. Hay cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo y hoy puntualmente Barbechando estuvo trabajando mucho en una ley específica, que es la ley que se conoció como Ley de Fomento a las Exportaciones, ¿sí? Sí. Recordemos que esa ley perdió estado parlamentario, se volvió a representar por parte de un grupo de legisladores del Frente de Todos. Barbechando trabajó adentro de la redacción de la ley junto al equipo de legisladores, porque la ley venía mal redactada y con muchos problemas para que el productor la pudiera implementar. A mí me tocó ir a la Comisión de Agricultura a explicar el porqué. Fácil, en castellano. Esta ley no la van a poder aplicar los productores porque tienen que inscribirse en 78 registros antes de tener un primer beneficio. Invertir antes de poder quizás amortizar ese tractor, que es lo que necesita el productor más acelerado para poder tener una herramienta extra en su análisis impositivo. Trabajamos espectacular. Hicimos todo el análisis numérico. Se aceptaron los cambios, nos sentamos conjuntos por el cambio con el Frente de Todo, con el peronismo federal, les mostramos los números. Y ahí, los que decían que no dijeron que sí, los que decían quizás sí, quizás no dijeron que sí, y logramos tener un dictamen. O sea que ahí hubo unanimidad de criterios. Trabajo en común. Pero venían esos prejuicios, venían diciendo, no, porque ustedes lo que quieren es como siempre. ¿Por qué? ¿De dónde lo sacaste? Y bueno, a mí me dijeron, lo mismo que te pasa a vos en tu casa o con la familia, y me dijeron tal cosa. No, es un trabajo enorme. Nos lleva muchos meses. A veces estás 1 año y medio trabajando para que se entienda y lo que queda es lo que el productor necesita. Y nuestro objetivo como Barbechando es defender los intereses de los productores y de la actividad productiva. Ese es nuestro objetivo. No, yo sé por qué pregunto y estoy, digamos, bien alegre por lo que estás planteando, porque en líneas generales, con todo lo que es el agro, el agroindustria, la dirigencia política en la Argentina está como totalmente alejada. Y vos ves en Estados Unidos, en Brasil mismo, el rol que cumplen, digamos, como clase, digamos, dirigente muy fuerte y que tienen injerencia muy clara en la política nacional, cosa que yo en el campo no lo veo. O sea, no veo en la Argentina dirigentes trabajando para defender también todo ese material humano y productivo que el campo aporta. Por eso me parece que lo de la fundación es bueno, el hecho de poder aunar, el hecho de poder consensuar, porque estás cumpliendo un rol o están cumpliendo un rol que por ahí la dirigencia agropecuaria no lo está haciendo. Es tan cierto lo que decís, que esa fue la esencia y la razón de existir de Fundación Barbechando. Con todo el respeto de los políticos actuales y de la dirigencia actual, hoy estamos donde estamos, porque las cosas se hicieron como se hicieron. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Terminemos con el divorcio. Nombraste un caso excepcional, Brasil. Fundación Barbechando hace más de 15 años decidió empezar a estudiar el caso de Brasil. Se mandaron expertos a que nos dieran información. Bueno, ¿qué está haciendo Brasil distinto para que las cosas empiecen a estar como están? Hoy tenemos el placer de anunciar que en nuestro congreso, que de paso te cuento que el 27 de junio vamos a estar haciendo el primer congreso de políticas públicas en la Argentina.
Va a ser en la Bolsa de Cereales, va a ser un congreso corto, empezando a las 4 de la tarde y terminando con un lindo cierre con un buen cóctel, y va a tener 3 partes fundamentales. La primera, primero, ¿quiénes son los invitados? La política. Ya tenemos confirmados más de 40 legisladores, funcionarios y dirigentes claves dentro de la política para que se sienten en la mesa con los productores, con las instituciones del agro. ¿Oficialistas y opositores? Todo, todo. Queremos terminar con este divorcio que hay entre la política y el campo. Y la única manera es que nos sentemos en una mesa y que vos como político veas la potencia que tiene uno de los sectores más importantes de la Argentina. No somos el único. Y eso en el Congreso lo vamos a mostrar. ¿Cuáles son las 3 partes? Primero es un video aspiracional. ¿Dónde podríamos estar si hubiéramos hecho las cosas distintas? Te lo dejo ahí. Ni mejor ni peor, distintas. Sí. Segunda parte del Congreso. Vienen 3 casos que para nosotros son casos de éxito. Viene Australia con una ex secretaria de Agricultura de la época en la que Australia tomó la decisión de empezar a tener políticas públicas para ser un país agroexportador, para ser un país centrada parte de su economía en el agro. El segundo invitado es Brasil. ¿Cómo no vamos a tener a Brasil con su Instituto Pensar Agropecuaria y su Frente Parlamentario Agropecuario? Las instituciones y la política trabajan hace más de 20 años juntos en Brasil. El Frente Parlamentario Agropecuario hoy representa más del 50% del Parlamento brasilero. ¿Qué quiere decir en castellano? Que cuando hay que levantar la mano de Lula a Bolsonaro, la levantan por el agronegocio, se llama en Brasil, la agroindustria. No importa el partido, le hace bien a la agroindustria, le hace bien a Brasil. Potencia la agroindustria, potencia Brasil. Y no hace falta que te cuente hoy los números de Brasil. No, para nada, por eso digo, o sea, a mí son temas que a veces tengo la percepción de seguir discutiendo historia, no futuro, y me parece que este es el dato. O sea, yo digo, tomás la región centro. Sí. En la región centro, según el último censo, con las dificultades que pudo haber, estás hablando de casi 13 millones de habitantes, entre Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Si a eso le agregás interior de la provincia de Buenos Aires, excluyendo La Plata, que debe estar en los 800.000 habitantes de La Plata, estás hablando de casi 15, 16 millones de habitantes. Zona productiva por autonomacia, ¿no? O sea, yo digo, poca representación del agro o de la agroindustria en las cámaras o en las cámaras legislativas provinciales. Digo, con la cantidad de esfuerzos, de producción, de movilización de la economía, digo, la verdad es que no se entiende bien, es como que cuesta mucho racionalizarlo. Y sí. También entendamos el Congreso. Nosotros decimos, hoy miramos el Congreso de la Nación y es un congreso donde te podés sentar a trabajar con los legisladores, porque el nivel de legisladores que ha entrado en los últimos 10 años al Congreso te marca una diferencia importante. El Congreso hasta hace 12, 13, 15 años era un premio a la militancia. El que se portaba bien y el que defendía y el que hacía caso al Congreso de la Nación con una banca. Es así de directo lo que te estoy diciendo. Entonces vos te podías sentar con el que fuere, pero si lo que vos le ibas a llevar como propuesta estaba en contra de lo que le bajaban como línea desde el partido político que fuera, no ibas a tener cabida. Hoy tenés pensadores independientes, tenés economistas, tenés mujeres con un empuje y una fuerza del interior que te vienen a marcar la cancha y decir, paremos la mano, puestos no nos van a llevar. Y eso es lo que hoy se ve. Hoy hay una mayor apertura a escuchar y todo aquello que tenga una verdadera defensa de la producción te abre una puerta y te podés sentar a dialogar. Es muy importante ese cambio, ¿eh? No, pero vos lo estás viendo... Hoy lo estamos viendo. Hoy yo te voy a contar una anécdota y no voy a dar nombre. Nosotros nos sentamos con un legislador de la provincia de Santa Fe, que fue uno de los que defendió el corte de biodiesel, ¿no? Sí, recortarlo. Cuando pasó eso, pasó como pasan muchas veces, las comisiones pasan por mayoría, entró al recinto, se levanta y no hay manera. El momento para trabajar todo lo que sean las leyes es antes de que entren en las comisiones.
Y ahí es donde Barbechando va y dice, ojo, ¿qué es lo que se están por sentar a trabajar? Vení, veamos juntos los números. Fuimos a ver este legislador, que ya habían votado y todo, porque fue muy anterior a que nosotros pudiéramos tener acceso a las comisiones. Llevamos números, le llevamos datos y nos terminó diciendo, yo me equivoqué. A mí nadie me trajo toda esta información en el momento para saber qué está pasando, lo que está pasando hoy. Y te la termino. Hace 15 días, un legislador del Frente de Todos presentó un proyecto de ley para subir el corte de biodiesel al 20%. Ángel, le hacemos una pequeña pausa y después tengo 2 o 3 preguntitas más en esta línea. Por supuesto. Hacemos una pausa y seguimos. Dale. Ángeles, ¿sabes qué? Digo, me moviste un poco algunos esquemas en este sentido. La percepción que tengo con respecto a las cámaras es como que se niveló para abajo, no se niveló para arriba. Te diría en los últimos 10 años. O sea, en general hubo mucho dirigente que entró como diputado, como senador, digamos, sin un nivel integral de preparación. Esta es la percepción que tenía. Sí es verdad, reconozco, que en la última elección, la del 21, sí entraron economistas, entraron gente con cabeza más amplia. Pero me parece que lo que me estás planteando es la diferencia de hace 15 años atrás. El equivocado soy yo y me alegro mucho, ¿no? Porque creo que eso es lo que ayuda a poder romper todos estos mitos históricos que tiene la Argentina y la dirigencia política argentina. Es así. Es así lo que vos decís de los diputados que ingresaron con posterioridad al evento de la 125. Eran dirigentes agropecuarios que dijeron, bueno, salgo de estar solamente en la parte productiva y voy a entrar a la política. Los dejamos solos. Todos los aplaudíamos cuando tomaron esa decisión. Y los dejamos solos. No hubo más acompañamiento, no había más, acá estamos, ¿qué necesitas desde el sector productivo? ¿Qué necesitas desde el campo para defender y llevar adelante las leyes que necesitamos? Eso lo aprendimos. Y Fundación Barbechando, como uno de los ejes, tiene el acompañamiento a cualquier legislador que hoy quiera llevar la bandera de la agroindustria. Ahí vamos a estar. Porque tenés que estar ahí sentado también, ¿eh? Tenés que estar sentado atendiendo la cantidad de temas que te tocan. Es tu obligación, porque para eso fuiste votado. Pero no los dejemos solos. Demostrémosle que tenemos la enorme fuerza. Vos dijiste, Argentina tiene no un solo motor que va a sacar esto adelante. No es solo la agroindustria, pero somos un motor importantísimo. Representamos en un montón de aspectos y más del 25% del PBI, el empleo. Hoy a la mañana leía un dato, digo, quiero aportar un dato que esos que decís me quedó. Argentina tomó la decisión de ser un país exportador y hasta el año 1945 representaba el 3% del comercio mundial. De cada $100 que se comerciaban en el mundo, $3 eran de la Argentina. ¿Sabes cuánto es hoy? 0,3%. Claro. Y bajando, como dicen las encuestas. Algo tenemos que hacer. Fuimos y tenemos todo para volver a hacerlo. Lo que necesitamos son políticas públicas, leyes claras, previsibilidad. Vos querés venir a invertir en la Argentina, vas a tener una ley que te va a permitir invertir, una política pública, y no va a haber ningún funcionario de segundo grado de una secretaría que un domingo a la tarde te cierre un mercado de exportación.
Porque ahí es donde perdemos nuestra credibilidad y ahí es donde los legisladores tienen que estar para impedir que se puedan cerrar mercados, que sigamos rompiendo contratos, que sigamos perdiendo el mundo, nos estamos cayendo del mundo. ¿Y el mundo qué demanda? Lo que Argentina produce. El mundo está necesitando tecnología y todo lo que es economía del conocimiento. Somos uno de los países con mayor desarrollo de jóvenes y de una intelectualidad tremenda para exportar. No hay una política pública. Tenemos la agroindustria, no cierran los mercados. Tenemos la minería, no hay leyes claras con sustentabilidad ambiental. Y tenemos todo lo que es la energía renovable y no renovable, el biodiesel. Y todo lo vamos cortando uno a uno. Porque defendemos, y eso es lo que el Congreso no puede permitir más, una política pública errada. Y lo digo en serio, la Mesa de los Argentinos no se está defendiendo con todas estas políticas. La Mesa de los Argentinos se va a defender cuando haya una política pública que permita que todos los argentinos tengamos una oportunidad por igual. Y ese es el final de nuestro Congreso. Pero fíjate, Ángeles, que lo que estás diciendo se ve claramente en un año de seca, cómo tembló el Producto Bruto de la Argentina y las necesidades hoy corriendo al fondo para que le adelanten dólares debido a que la sequía no generó el ingreso que necesitaban. Y esto es, creo que lo estamos viviendo en vivo y en directo, bueno, como ahora que estamos en un estudio de televisión. ¿Sabes qué decimos en Barbechando? La sequía hizo lo que los productores no supimos hacer, visibilizarnos. Esta es la potencia de la agroindustria. Hoy no está, y todo el mundo está hablando de lo que no está. Y también tenemos un trabajo muy interesante hecho en Barbechando, que cada evento niña para los que no saben, es el momento de seca, trajo un cimbronazo y un impacto enorme en el Producto Bruto. ¿Y qué haces? No hay una política pública. Si hubiera un sistema de coberturas, de seguros, de un elemento con el cual el productor puede defenderse ante una seca, no pierde el productor y no pierde el país. Y no es difícil, pero no, enseguida es no porque todo es a favor del campo, porque no tenemos una política pública, no es a favor de nadie, es a favor de la Argentina y la prueba está hoy. Faltaron 20.000 millones de dólares para empezar y estamos corriendo al fondo, estamos desesperados por dólares, pero seguimos cerrando los mercados. Y decime una cosa, Ángeles, y le están, hoy, digamos, hay 3 o 4 nombres que pueden ser presidente de la República. El Unión por la Patria sea, que no sé quién va a ser, o Bullrich o Rodríguez Larreta, uno de ellos por el Juntos por el Cambio, y Javier Milei por los libertarios. Digamos, de los 4, alguno, el uno con signo de interrogación. O sea, ¿tienen acercamiento? ¿Le han podido llevar a sus equipos alguna propuesta de políticas públicas clara, sacando el tema de las retenciones, que lo único que se habla de retenciones para la gente, todo lo que es campo es nada más que retenciones, porque las entidades agropecuarias hablan de retenciones, la política habla de retenciones, digo, ¿hay posibilidades, tienen contacto con los equipos de los precandidatos del justicialismo y de Juntos por el Cambio y del candidato de los libertarios para poder, digamos, entregarle material para decir, bueno, estas ideas las podemos trabajar para consensuar? ¿Están en esta línea o solamente es legislativa? Nuestro foco es legislativo, pero en esta instancia puntual hemos hecho un recorrido con los distintos economistas de todos estos precandidatos que vos dijiste para acercarles nuestra mirada. Y vos fíjate que a mí no me escuchaste hablar de derechos de exportación y de retenciones. No, por eso te hice la pregunta. Ese tema no quito, no digo, fundamental, que quede claro. No. Pero si hubiéramos empezado a hablar de eso, se nos iba todo el programa hablando de algo que no íbamos a poder resolver. Porque esta discusión la tenemos que dar muy por arriba de eso. Porque eso va a terminar siendo anecdótico, como fuimos a mostrarle a cada uno de los economistas de los distintos precandidatos. Y cuando te juntás, es difícil para ellos salir de la coyuntura y ver lo que dicen es la bomba de tiempo, que es la economía argentina. Bueno, un ratito escúchame y tenete esto a mano para cuando esa bomba se pueda desactivar, que veas
cuáles son los motores que tenés que encender para sacar la Argentina adelante. Y nosotros se los graficamos así, como te lo digo, con un avión. Para los que saben, los aviones más grandes necesitan 4 motores para volar. Con 3 andan, pero no, más o menos. Con 2 se sostienen y con 1 solo se van a pique. Bueno, sí. Estos 4 motores, nosotros les venimos a traer la propuesta de 1, que es la agroindustria. Enfoquémonos también en la industria del conocimiento, en las energías, en todo lo que es el turismo, y esa es la Argentina que va a despegar. Y eso es lo que les llevamos a ellos también. Y nos escuchan. De ahí a que terminen aceptando nuestras propuestas, bueno. Yo lo que... El planteo central es que con respecto a la agroindustria, o sea, que hoy es el proveedor más importante de dólares, y cuando el conflicto es la falta de dólares, yo lo que digo es abrirlo un poquito, pensarlo, nada más, no estamos... O sea, a veces la discusión queda centrada, yo escucho a las entidades o a la mesa de enlace que el tema de las retenciones pasa a ser la madre de todas las batallas. Digo, si seguimos en esa línea, no hay ninguna posibilidad de avance. O sea, como con la minería, yo creo que en definitiva la minería en algún momento se va a tener que hacer una gran discusión. Vos tenés hoy San Juan como gran proveedor minero. En Mendoza no hay minería, en Catamarca no hay minería, en La Rioja no hay minería, en Chubut no hay minería, digamos. Todas provincias que son vecinas a la cordillera, y no hay ningún tipo de discusión, no hay ninguna posibilidad de ahondar. Digo, ese tipo de... ¿Por qué tanta disociación, no? Porque nos falta la política pública, porque nos falta sentarnos. Quien tiene que definir las políticas públicas es el Congreso de la Nación, porque un poder ejecutivo viene a administrar 4 años una coyuntura. Mirá Brasil. Terminó el gobierno de Bolsonaro con una política pública de lo que es Brasil, que arrancaron hace 20 años decidiendo ser un país agroexportador y apuntando a ser el primer exportador del mundo de distintos granos. Vino el gobierno de Lula, ¿y qué cambió? Nada. La política pública en Brasil no se toca. Si un presidente quiere tocar esa ley, necesita una mayoría grabada en un Congreso que no lo va a tener nunca, porque el legislador del Frente Parlamentario ya entendió que sin eso Brasil va a volver a ser lo que era. Es clarísimo. Y vos sabés otra cosa graciosa. El 90% de esos legisladores del Frente Parlamentario no son rurales, son urbanos. Son gente de la ciudad que entendió que el campo es su amigo, es su proveedor de comida, es su proveedor de servicios, es su proveedor de insumos. Porque no solo producen granos, ese grano se transforma en la bolsa. De dólares. El brasilero que no le gusta el dólar, igual ahí lo mira con cariño, ¿no? Porque le permite desarrollar todo lo que desarrolla. Eso es lo que nosotros le queremos mostrar a nuestros legisladores en el Congreso del 27 de junio. Ángeles, se me terminó el tiempo. Te agradezco muchísimo, éxitos el 27, y hagamos un acuerdo. Después del 13 de agosto ya vamos a tener candidatos, no precandidatos, candidatos. Por ahí, entre agosto y octubre, que son las elecciones, te venís un día y seguimos charlando este tema, que es un tema realmente importante para todos. Me encantaría, te tomo la palabra y muchísimas gracias por invitarnos. No, gracias por estar acá. Te agradezco y voy a hacer el cierre. Permiso. Y ahora, el dato futurar. El 13 de agosto próximo, en la provincia de Santa Cruz, se realizarán las elecciones para elegir gobernador y vicegobernador de la provincia. Está el oficialismo, que es Unión por la Patria, una oposición separada, les diría diezmada, un radicalismo partido, un sector del radicalismo encabezado por el senador Eduardo Costa y por la diputada nacional Roxana Reyes por un lado, las autoridades constituidas que renunciaron y generaron otra coalición que se llama Por Santa Cruz, donde estaría integrado por esos sectores radicales, estaría integrado también por Encuentro Ciudadano, un partido provincial,
por el partido SER, que conduce el líder de los secretarios petroleros de Santa Cruz. Y la novedad, y ese es el dato político, recordemos que hay ley de lemas. Uno de los sublemas de esa coalición por Santa Cruz estaría encabezada por el ex gobernador de la provincia, Sergio Acevedo, que volvería nuevamente a darle un volumen político a esa coalición a efectos de ver la posibilidad de destronar a un oficialismo que maneja los destinos de la provincia desde el año 1991. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto es Futurar. Pensar y hacer. Buenas noches.